La brisa del Caribe traía consigo el aroma salado del mar aquella tarde de julio de 2010 en Cancún. Diego Morales caminaba por la avenida Tulum con las manos en los bolsillos de su pantalón de mezclilla, observando cómo el sol comenzaba su descenso sobre la ciudad turística que había sido su hogar durante los últimos 3 años. A sus 28 años, Diego había encontrado en Cancún algo que Monterrey nunca le había ofrecido: la posibilidad de reinventarse, de ser alguien más allá del hijo mayor de los Morales, más allá de las expectativas familiares que siempre le habían pesado como cadenas invisibles. Trabajaba como mesero en un restaurante de mariscos en la zona hotelera, un empleo que le permitía pagar su pequeño departamento en la región 94 y enviar algo de dinero a su madre cada mes. No era la vida que había imaginado cuando estudiaba ingeniería en Monterrey, pero era su vida, construida con sus propias manos, lejos de las miradas de desaprobación de su padre y de las comparaciones constantes con su hermano menor, Sebastián, quien sí había terminado la carrera y trabajaba en la empresa familiar. Antes de continuar con esta historia, que te mantendrá atento hasta el final, te invito a que te suscribas al canal y nos cuentes en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias impactantes como esta. Aquella tarde de julio, Diego había quedado de verse con Marcela, una compañera del restaurante con quien había comenzado a salir hacía unas semanas. Ella lo esperaba en el Parque de las Palapas, un lugar donde los locales se reunían lejos del bullicio turístico, donde las familias compartían marquesitas y los niños jugaban mientras sus padres conversaban en las bancas de concreto. Diego llegó con una sonrisa en el rostro, llevando 2 aguas de horchata que había comprado en un puesto cercano. Marcela lo recibió con un beso en la mejilla, sus ojos negros brillando bajo la luz cálida del atardecer. Conversaron durante horas sobre todo y nada. Marcela le contó sobre sus planes de ahorrar para abrir su propio negocio de comida, y Diego compartió sus dudas sobre regresar algún día a Monterrey o quedarse definitivamente en Cancún. Había algo en la manera en que ella lo escuchaba, sin juzgarlo, que hacía que Diego sintiera que finalmente había encontrado un lugar donde pertenecía. Cuando el parque comenzó a vaciarse y las luces de los puestos de comida se apagaban una por una, se despidieron con la promesa de verse al día siguiente en el trabajo. Diego caminó de regreso a su departamento por la avenida Cobá, una ruta que conocía de memoria. Eran casi las 11 de la noche y las calles, aunque menos concurridas que durante el día, aún mostraban signos de vida. Pasó frente a un Oxxo donde solía comprar su café matutino. Saludó con un gesto de la mano al guardia de seguridad de un edificio vecino y continuó su camino. Lo que Diego no sabía era que aquella sería la última vez que alguien lo vería en las condiciones que conocían. A la mañana siguiente, cuando no llegó al trabajo, Marcela pensó que tal vez estaba enfermo. Le mandó un mensaje de texto que quedó sin respuesta. Llamó a su teléfono varias veces durante el día, pero solo escuchaba el tono continuo sin que nadie contestara. Al principio sintió una ligera molestia, pensando que quizás Diego había cambiado de opinión sobre ella, pero algo en su interior le decía que había algo más. Para el tercer día sin noticias, Marcela decidió ir al departamento de Diego. Tocó la puerta durante varios minutos sin obtener respuesta. Una vecina, una mujer mayor con el cabello recogido en un chongo, se asomó por su puerta y le preguntó a quién buscaba. Marcela explicó la situación y la vecina frunció el ceño con preocupación. «No lo he visto desde hace días», dijo, «y eso es raro porque siempre lo veo salir temprano al trabajo». La inquietud de Marcela se transformó en algo más oscuro, más pesado. Decidió que era momento de contactar a la familia de Diego. Encontrar el número de teléfono de los Morales no fue difícil. Diego había mencionado el negocio de su padre varias veces.
una ferretería en Monterrey que llevaba el apellido de la familia. Marcela llamó con las manos temblando, sin saber exactamente qué iba a decir. Fue Sebastián quien contestó, su voz profesional y directa. Cuando Marcela explicó quién era y por qué llamaba, hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. ¿Diego? Hace meses que no sabemos de él, respondió Sebastián con un tono que mezclaba indiferencia con algo parecido al resentimiento. Desde que se fue a Cancún, apenas nos llama. Mi padre dice que si quiso alejarse de la familia, que se haga responsable de sus decisiones. Marcela sintió una punzada de tristeza al escuchar esas palabras. Le explicó que esto era diferente, que Diego no había llegado al trabajo, que nadie sabía dónde estaba. La voz de Sebastián cambió sutilmente. ¿Estás segura?, preguntó ahora con un matiz de preocupación. 3 días después, Sebastián llegó a Cancún. A sus 25 años, nunca había estado en la ciudad, y el contraste con Monterrey lo golpeó apenas salió del aeropuerto. El calor húmedo, el olor a mar, los colores vibrantes de los edificios. Todo le parecía extraño, como si hubiera entrado a un mundo paralelo donde su hermano había construido una vida completamente ajena a la familia. Marcela lo recogió en el aeropuerto y durante el trayecto hacia el departamento de Diego, le contó todo lo que sabía sobre los últimos días de su hermano. El departamento de Diego era pequeño, pero ordenado. Sebastián recorrió cada habitación con la mirada, buscando pistas, señales, algo que le dijera qué había pasado. La ropa de Diego estaba doblada en el armario, sus zapatos alineados junto a la puerta, su cepillo de dientes en el baño. No había signos de lucha, ni de que hubiera empacado para un viaje. Su laptop estaba sobre la mesa del comedor, cerrada. Sebastián la abrió y comenzó a revisar los correos electrónicos y las redes sociales de su hermano, buscando algo, cualquier cosa que explicara su desaparición. Lo que encontró fueron conversaciones cotidianas, fotos de la playa, mensajes de amigos del trabajo. Nada fuera de lo común, nada que sugiriera que Diego planeaba desaparecer o que estuviera en problemas. Sebastián contactó a la policía local, pero la respuesta fue desalentadora. Es un adulto, le dijeron. Tiene derecho a irse si quiere. A menos que haya evidencia de un crimen, no hay mucho que podamos hacer. Fue en ese momento cuando Sebastián comprendió que encontrar a su hermano dependería de él. Durante las siguientes semanas, Sebastián se convirtió en un detective improvisado. Pegó volantes con la foto de Diego por toda la zona hotelera y las colonias cercanas. Habló con los compañeros de trabajo de su hermano, con el dueño del restaurante, con los vecinos. Todos decían lo mismo. Diego era un hombre tranquilo, trabajador, sin enemigos aparentes. No había deudas, no había conflictos. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Marcela se convirtió en su aliada más cercana. Juntos recorrieron hospitales, refugios, incluso la morgue, con el corazón en la garganta cada vez que les pedían identificar un cuerpo. Pero Diego no estaba en ninguno de esos lugares. Sebastián tuvo que regresar a Monterrey después de un mes, con las manos vacías y el corazón roto. Le prometió a Marcela que no se rendiría, que seguiría buscando desde la distancia. Los meses se convirtieron en años. La familia Morales nunca fue la misma después de la desaparición de Diego. Su madre, Luisa, cayó en una depresión profunda, aferrándose a la esperanza de que su hijo mayor algún día regresaría. Su padre, Roberto, se encerró aún más en su trabajo, negándose a hablar del tema. Se fue porque quiso, repetía cada vez que alguien mencionaba a Diego. No voy a perder más tiempo en alguien que nos dio la espalda. Pero Sebastián sabía que esas palabras eran solo una armadura, una forma de protegerse del dolor insoportable de no saber. Sebastián continuó la búsqueda de manera obsesiva,
Cada pista, por pequeña que fuera, la seguía hasta el final. Contrató a un investigador privado que recorrió Cancún durante meses sin encontrar nada. Publicó la foto de Diego en grupos de Facebook dedicados a personas desaparecidas. Llamó a estaciones de radio para que difundieran el caso. Pero el tiempo pasaba y Diego seguía siendo un fantasma, una ausencia que dolía cada día más. Para 2015, 5 años después de la desaparición, la búsqueda se había estancado. El investigador privado había agotado todas las líneas de investigación posibles. Las autoridades de Cancún habían archivado el caso como persona desaparecida, sin indicios de paradero. Sebastián sentía que había fallado, que había dejado a su hermano en algún lugar del olvido. Su relación con su padre se había deteriorado al punto de apenas hablarse. Roberto seguía insistiendo en que Diego había abandonado a la familia voluntariamente, mientras que Sebastián estaba convencido de que algo terrible le había ocurrido. La vida continuó su curso, como siempre lo hace, incluso cuando el corazón está roto. Sebastián se casó con Fernanda, una mujer comprensiva que conocía la historia de Diego y nunca le pidió que dejara de buscar. Tuvieron una hija a la que llamaron Sofía, y aunque Sebastián intentaba estar presente en su nueva familia, siempre había una parte de él atrapada en aquella tarde de julio de 2010, preguntándose qué le había pasado a su hermano. Para 2017, Sebastián había aceptado, aunque no completamente, la posibilidad de que nunca encontraría a Diego. Había aprendido a vivir con ese vacío, con esa pregunta sin respuesta, pero nunca dejó de vigilar, nunca dejó de estar atento. Revisaba periódicamente las redes sociales, los sitios de noticias, cualquier lugar donde pudiera aparecer una pista. Fue en marzo de 2021, 11 años después de la desaparición de Diego, cuando todo cambió. Sebastián estaba en su oficina, tomando un descanso entre reuniones, cuando abrió la aplicación de Tinder por curiosidad. No estaba buscando nada en particular. Solo pasaba el tiempo deslizando perfiles mientras tomaba un café, y entonces, en la pantalla de su teléfono, apareció una cara que le paralizó el corazón. Era Diego. Sebastián dejó caer el teléfono sobre el escritorio. Su respiración se volvió irregular. Tomó el dispositivo con manos temblorosas y miró fijamente la foto. No había duda. Era su hermano, 11 años mayor, con algunas arrugas alrededor de los ojos y el cabello ligeramente más corto, pero era definitivamente Diego. El perfil decía: Daniel, 39 años, Playa del Carmen. La descripción era breve: amante de la playa y la buena comida, buscando conexiones reales. Sebastián sintió como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. 11 años de búsqueda, de dolor, de noches sin dormir preguntándose qué había pasado, y ahí estaba su hermano, vivo, con un nombre diferente, en una aplicación de citas. La confusión se mezclaba con el alivio y la ira. ¿Por qué Diego estaba usando otro nombre? ¿Por qué no había contactado a la familia? Había decidido desaparecer voluntariamente después de todo. Con los dedos temblando, Sebastián deslizó el perfil hacia la derecha, indicando que le interesaba. Sabía que las probabilidades de que hicieran match eran inciertas, pero era la única forma de establecer contacto a través de la aplicación. Durante las siguientes horas revisó su teléfono obsesivamente, esperando la notificación que confirmara la conexión. Cuando finalmente llegó, sintió que el corazón se le saldría del pecho. «¡Es un match!», decía la notificación. Sebastián abrió el chat y se quedó mirando la pantalla en blanco durante varios minutos, sin saber qué escribir. ¿Cómo empezar una conversación con alguien que había estado desaparecido durante 11 años? ¿Debía confrontarlo directamente o intentar un acercamiento más sutil? Finalmente decidió ser directo.
Escribió: «Diego, soy Sebastián, tu hermano. Por favor, necesito hablar contigo». La respuesta no llegó de inmediato. Sebastián pasó toda la noche despierto, mirando el teléfono, actualizando la aplicación cada pocos minutos. Fernanda lo encontró sentado en el sillón de la sala a las 3 de la mañana, con los ojos rojos y el teléfono aferrado entre las manos. «¿Qué pasa?», preguntó ella con preocupación. Sebastián le mostró el perfil de Tinder y le explicó lo que había descubierto. Fernanda lo abrazó con fuerza, sin saber qué más hacer. A la mañana siguiente, cuando Sebastián había perdido casi toda esperanza de recibir una respuesta, el teléfono vibró. Era un mensaje de Daniel. «No sé de qué hablas. Te confundes de persona». Sebastián sintió una mezcla de frustración y determinación. No iba a dejar que su hermano escapara ahora que lo había encontrado. Respondió: «Sé que eres tú, Diego. Desapareciste en Cancún en julio de 2010. Mamá te ha buscado todos estos años. Por favor, solo dime que estás bien». Hubo otro largo silencio. Sebastián comenzó a temer que Diego bloqueara su perfil, que desapareciera nuevamente en el anonimato digital. Pero entonces llegó otro mensaje: «Necesito pensar. Dame tiempo». No era una negación, era casi una confirmación. Sebastián escribió rápidamente: «Está bien, pero por favor, no desaparezcas otra vez. Solo necesito saber que estás vivo y que estás bien. No tiene que ser hoy, pero por favor, contáctame cuando estés listo». Durante los siguientes 3 días, Sebastián vivió en un estado de ansiedad constante. No podía concentrarse en el trabajo, apenas comía, dormía en intervalos cortos y agitados. Fernanda intentaba consolarlo, recordándole que al menos ahora sabían que Diego estaba vivo. Pero eso no era suficiente para Sebastián. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué su hermano había elegido desaparecer, por qué había dejado que su familia sufriera durante más de una década. El 4.º día llegó un mensaje más largo: «Podemos vernos, pero tiene que ser en mis términos. No le digas a nadie más. Ven solo. Te veo en Playa del Carmen el próximo sábado. Te mandaré la dirección». Sebastián aceptó inmediatamente, sin pensarlo 2 veces. Le dijo a Fernanda que tenía que hacer un viaje de negocios a Quintana Roo, sin dar muchos detalles. Ella sabía que estaba mintiendo, que esto tenía que ver con Diego, pero no lo presionó. Solo le pidió que tuviera cuidado. El sábado por la mañana, Sebastián abordó un vuelo a Cancún. Durante el trayecto, intentó prepararse mentalmente para el encuentro, pero no había forma de estar realmente preparado para algo así. ¿Qué le diría a Diego cuando lo viera? ¿Cómo reaccionaría su hermano? ¿Estaría enojado, arrepentido, indiferente? Las preguntas giraban en su mente como un torbellino sin fin. La dirección que Diego le había enviado era de un pequeño café en la 5ª Avenida de Playa del Carmen, un lugar tranquilo, alejado del bullicio turístico de la zona principal. Sebastián llegó 20 minutos antes de la hora acordada y se sentó en una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver la entrada. Sus manos temblaban mientras sostenía una taza de café que apenas había probado. A las 3 en punto de la tarde, Diego entró al café. Sebastián lo reconoció inmediatamente, aunque su hermano se veía diferente. Había ganado algo de peso, su piel estaba más bronceada por años de vivir bajo el sol del Caribe, y había algo en su postura, en la forma en que caminaba, que era diferente. Parecía más relajado, más en paz consigo mismo. Diego lo vio y por un momento sus ojos se encontraron. Había miedo en la mirada de Diego, pero también resignación. Se sentó frente a Sebastián sin decir nada. El silencio entre ellos era pesado, cargado de 11 años de ausencia. Finalmente, Sebastián fue quien habló primero. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo decir, su voz quebrándose con la emoción contenida. Diego respiró profundamente, mirando hacia la calle antes de responder.
Porque necesitaba desaparecer, dijo Diego con voz suave pero firme. Necesitaba dejar de ser Diego Morales. Sebastián sintió cómo la ira comenzaba a subir por su pecho. ¿Tienes idea de lo que nos hiciste pasar? Mamá casi muere del dolor. Yo te busqué durante años. Pensé que estabas muerto. Diego cerró los ojos, como si cada palabra fuera un golpe físico. Lo sé, respondió Diego, y no hay nada que pueda decir para justificar el dolor que causé. Pero necesitas entender algo, Sebastián. Yo estaba muriendo en esa vida, no físicamente, pero por dentro estaba desapareciendo. Cada día que pasaba siendo el hijo que papá quería, el hermano mayor perfecto, el ingeniero que dejó su carrera, me sentía menos yo mismo. Sebastián intentó procesar lo que estaba escuchando. Pero podríamos haber hablado. Podrías habernos explicado cómo te sentías. No tenías que desaparecer así, dejarnos sin respuestas durante 11 años. Diego negó con la cabeza lentamente. No lo entiendes. Yo intenté hablar, intenté explicar, pero nadie escuchaba. Para papá, yo era un fracaso por haber dejado la carrera. Para mamá, yo era el hijo que la había decepcionado al irme a Cancún. Para ti. Diego hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de su hermano. Para ti, yo era el hermano problemático que no supo cumplir las expectativas. Sebastián quiso protestar, pero sabía que había algo de verdad en esas palabras. Durante años, él había sido el hijo perfecto, el que hizo todo bien, mientras que Diego siempre había sido comparado y encontrado deficiente. Eso no justifica lo que hiciste, dijo Sebastián, aunque su voz había perdido algo de su dureza inicial. Diego continuó hablando y poco a poco la historia de los últimos 11 años comenzó a revelarse. Aquella noche de julio de 2010, Diego había tenido lo que describió como una crisis existencial profunda. Después de despedirse de Marcela en el parque, había caminado por horas, pensando en su vida, en sus decisiones, en el futuro que se extendía ante él como un camino predeterminado que no había elegido. En algún momento de la madrugada se había sentado en la playa y había tomado una decisión. Decidí que Diego Morales tenía que morir, explicó. No literalmente, pero sí simbólicamente. Necesitaba empezar de cero, sin el peso de las expectativas familiares, sin la culpa de haber decepcionado a todos. Así que me fui, dejé mi departamento, dejé mi trabajo, dejé todo atrás. Durante los primeros meses después de su desaparición, Diego había vivido prácticamente en la calle, trabajando en empleos temporales pagados en efectivo, durmiendo en hostales baratos o en la playa. Había sido un periodo oscuro, lleno de dudas sobre si había tomado la decisión correcta. Pero gradualmente había comenzado a reconstruir su vida bajo una nueva identidad. Consiguió documentos falsos a través de contactos en el mercado negro de Cancún, un mundo paralelo que existe en todas las ciudades turísticas donde personas con pasados complicados pueden reinventarse. Se convirtió en Daniel Ruiz, un nombre que había elegido casi al azar. Con su nueva identidad, se mudó a Playa del Carmen y encontró trabajo en un pequeño restaurante frente al mar. Los primeros años fueron los más difíciles, admitió Diego. Había días en que quería llamar a mamá, decirle que estaba bien, pero sabía que si daba ese paso, todo el castillo de cartas que había construido se vendría abajo. No podía ser Diego Morales a medias, tenía que serlo todo o nada. Sebastián escuchaba con una mezcla de incredulidad y comprensión creciente, aunque todavía luchaba con el dolor de años de búsqueda inútil. Con el tiempo, Diego comenzó a prosperar en su nueva vida. Había conocido a Laura, una mujer local que trabajaba en una tienda de artesanías. Se habían enamorado y ella conocía su historia, o al menos una versión editada de ella. Le había dicho que había tenido problemas con su familia y había decidido empezar de nuevo.
Laura nunca presionó por más detalles, aceptando a Daniel tal como era. ¿Están casados?, preguntó Sebastián. Diego negó con la cabeza. No podemos casarnos legalmente porque mis documentos son falsos, pero vivimos juntos como pareja. Ella es lo mejor que me ha pasado en estos años. Sebastián sintió una punzada de dolor al pensar en su madre, quien nunca conocería a la mujer que su hijo amaba, quien nunca sabría que Diego estaba vivo y feliz. «Mamá necesita saber que estás vivo», dijo Sebastián con firmeza. «No puedes pedirme que guarde este secreto. Has sufrido demasiado». Diego se inclinó hacia adelante, sus ojos suplicantes. «Sebastián, por favor, entiende. Si mamá lo sabe, papá lo sabrá. Y si papá lo sabe, intentará traerme de vuelta. No puedo volver a esa vida. Moriría antes que volver a ser esa persona». La conversación se volvió tensa. Sebastián argumentaba que la familia tenía derecho a saber, que el dolor de la incertidumbre era peor que cualquier otra cosa. Diego insistía en que su elección había sido por su salud mental, por su supervivencia. «¿Y qué hay de nuestra salud mental?», replicó Sebastián. «¿Qué hay de mamá, que se despierta todas las noches pensando que su hijo está muerto en alguna fosa común? ¿Qué hay de mí, que he dedicado 11 años de mi vida a buscarte?» Después de horas de conversación, llegaron a un compromiso frágil. Diego accedió a escribir una carta para su madre, explicando que estaba vivo y bien, pero sin revelar su paradero exacto ni su nueva identidad. Sebastián podría llevarle esa carta, pero tendría que convencerla de que era mejor dejar a Diego en paz, permitirle vivir su nueva vida sin interferencias. «No sé si puedo hacer eso», admitió Sebastián. «No sé si tengo derecho a tomar esa decisión por ella». Diego extendió su mano y la colocó sobre la de su hermano. «Te estoy pidiendo que confíes en mí. Sé que no he hecho nada para merecer esa confianza, pero te estoy pidiendo que me des esta oportunidad. Estoy bien, Sebastián. Estoy realmente bien por primera vez en mi vida. Por favor, no me quites eso». Sebastián pasó esa noche en un hotel de Playa del Carmen, sin poder dormir, dándole vueltas a la conversación con su hermano. Al día siguiente, se reunieron nuevamente. Diego le entregó una carta sellada para su madre y otra para él. «Léela cuando estés listo», le dijo Diego. «Hay cosas que necesito decirte que no pude decir ayer». Antes de separarse, Sebastián le preguntó a Diego sobre Marcela. «Ella te buscó como loca durante meses. Realmente te quería». Diego bajó la mirada y por primera vez, Sebastián vio lágrimas en los ojos de su hermano. «Esa fue la parte más difícil», admitió Diego. «Marcela no merecía eso. Ella fue la única persona en Cancún que realmente me vio. Pero no podía involucrarla en mi decisión. Tenía que hacer esto solo». Sebastián regresó a Monterrey con más preguntas que respuestas. Durante el vuelo de regreso, abrió la carta que Diego le había escrito. Las palabras de su hermano eran crudas, honestas, dolorosas. Diego hablaba sobre años de sentirse inadecuado, de vivir bajo la sombra de las expectativas familiares, de la presión constante de ser alguien que no era. Explicaba cómo cada logro de Sebastián era un recordatorio de sus propios fracasos, cómo había llegado a resentir a su familia no por malicia, sino por el peso de su propia insuficiencia percibida. «No es tu culpa, Sebastián», decía la carta. «Nunca fue tu culpa. Tú hiciste lo que se esperaba de ti y lo hiciste bien. Yo simplemente no podía seguir ese camino. Necesitaba encontrar mi propio camino, incluso si eso significaba lastimar a las personas que amaba. Espero que algún día puedas perdonarme, no por haberme ido, sino por hacerles creer que estaba muerto o en peligro. Ese fue mi error más grande». Cuando Sebastián llegó a casa, Fernanda lo esperaba con Sofía en brazos. La niña de 4 años sonrió al ver a su padre y extendió sus bracitos hacia él.
Sebastián la abrazó con fuerza, sintiendo el peso de todas las decisiones que ahora tenía que tomar. Le contó a Fernanda sobre el encuentro con Diego, sobre la carta, sobre el dilema imposible en el que se encontraba. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Fernanda después de escuchar toda la historia. Sebastián se sentó en el sofá, con Sofía dormida en su regazo, y suspiró profundamente. «No lo sé. Lo correcto sería decirle a mamá la verdad, pero ¿cuál es la verdad? Que su hijo está vivo, pero ha elegido no ser parte de nuestras vidas. Eso sería mejor o peor que seguir creyendo que desapareció contra su voluntad». Durante las siguientes semanas, Sebastián luchó con esta decisión. Finalmente, decidió hacer algo que sabía era arriesgado pero necesario. Le entregó la carta de Diego a su madre, pero solo después de prepararla para lo que iba a leer. Se sentaron juntos en la cocina de la casa familiar, el mismo lugar donde tantas comidas familiares habían ocurrido en tiempos más felices. Luisa leyó la carta con lágrimas corriendo por sus mejillas. Diego había escrito palabras de amor y disculpa, explicando sin entrar en demasiados detalles que había necesitado alejarse para encontrarse a sí mismo. Prometía que estaba bien, que estaba feliz, y que algún día, cuando estuviera listo, tal vez podría reconectarse con la familia, pero por ahora necesitaba que lo dejaran ser. «Está vivo», fue todo lo que Luisa pudo decir al principio, repitiendo esas palabras una y otra vez como un mantra. «Mi hijo está vivo». Sebastián la abrazó mientras ella lloraba, liberando años de dolor e incertidumbre. Cuando su padre llegó a casa esa noche y se enteró de la noticia, su reacción fue diferente. Roberto leyó la carta con expresión pétrea. Cuando terminó, la dejó sobre la mesa y simplemente dijo: «Entonces se fue porque quiso, tal como yo decía». Pero Sebastián vio cómo sus manos temblaban ligeramente mientras dejaba el papel, cómo sus ojos se humedecían aunque se negara a llorar. Su padre era un hombre orgulloso, demasiado orgulloso para admitir el dolor que sentía. «Papá», comenzó Sebastián, pero Roberto levantó una mano para detenerlo. «No quiero hablar de esto. Si Diego quiere estar muerto para nosotros, entonces está muerto. Tiene su nueva vida. Nosotros tenemos la nuestra». Con esas palabras, Roberto subió a su habitación, dejando a Sebastián y a su madre en la cocina. Los meses siguientes fueron de ajuste. Luisa comenzó a sanar de una manera que no había podido hacerlo durante los 11 años de incertidumbre. Saber que Diego estaba vivo, aunque no formara parte de sus vidas, era mejor que la agonía de no saber. Comenzó a ir a terapia, a procesar no solo la desaparición de su hijo, sino también las dinámicas familiares que habían contribuido a su decisión de irse. Sebastián mantenía contacto ocasional con Diego a través de mensajes. No era una relación cercana, pero era algo. Diego le enviaba fotos de vez en cuando, nunca con su rostro completamente visible, solo imágenes de la playa, de atardeceres, de platos de comida. Pequeños recordatorios de que seguía ahí, vivo, existiendo en algún lugar del mundo. Una noche, mientras Sebastián ponía a Sofía a dormir, la niña le preguntó sobre su tío Diego. Habían hablado de él ocasionalmente, mostrándole fotos viejas. «¿Por qué el tío Diego no viene a visitarnos?», preguntó con la inocencia de su edad. Sebastián sintió un nudo en la garganta mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para explicar algo que él mismo apenas comprendía. «El tío Diego tuvo que irse a un lugar muy lejos», le dijo finalmente. «Pero aunque no esté aquí con nosotros, siempre va a ser parte de nuestra familia». Sofía pareció satisfecha con esa respuesta, acomodándose en su cama con su peluche favorito. Sebastián la besó en la frente y apagó la luz, quedándose en la puerta de su habitación por un momento, pensando en las familias y en cómo a veces el amor no es suficiente para mantenerlas unidas. 2 años después del encuentro en Playa del Carmen,
Sebastián recibió un mensaje inesperado de Diego. Era diferente a los mensajes anteriores. Este era más largo, más personal. Diego le contaba que Laura estaba embarazada, que iban a tener un hijo. «Estoy aterrado», escribió Diego. «Aterrado de repetir los errores de papá, de crear el mismo ambiente del que tuve que escapar. Pero también estoy esperanzado. Quiero darle a mi hijo la libertad de ser quien quiera ser, de elegir su propio camino sin el peso de expectativas imposibles». El mensaje continuaba. «Te extraño, hermano. Extraño a mamá. Incluso extraño a papá, aunque nuestra relación siempre fue complicada. Hay días en que me pregunto si tomé la decisión correcta, pero entonces miro la vida que he construido, la paz que he encontrado, y sé que aunque el camino fue doloroso, era necesario para mí». Sebastián respondió con un mensaje largo, compartiéndole sus propias experiencias como padre, ofreciéndole consejos y apoyo. Por primera vez en años, sintió que estaba teniendo una conversación real con su hermano, no solo intercambiando mensajes superficiales. Hablaron sobre paternidad, sobre miedos, sobre esperanzas. Era el comienzo de algo nuevo entre ellos. No una recuperación de lo que habían perdido, sino la construcción de algo diferente. Le preguntó a Diego si consideraría permitir que su madre conociera a su nieto algún día. La respuesta de Diego fue cautelosa pero no cerrada. «Tal vez», escribió, «cuando el bebé nazca, cuando tenga todo más claro. No prometo nada, pero no lo descarto». Era una pequeña semilla de esperanza, frágil pero real. Cuando Sebastián le contó a Luisa sobre el bebé que venía en camino, ella lloró de nuevo, pero esta vez sus lágrimas eran diferentes. Había tristeza por no poder estar ahí durante el embarazo, por no poder ayudar a su hijo en este nuevo capítulo de su vida. Pero también había alegría, la alegría de saber que la vida de Diego continuaba, que estaba creando su propia familia, que había encontrado algo parecido a la felicidad. Roberto nunca habló del tema directamente, pero Sebastián lo sorprendió un día mirando viejas fotos de Diego cuando era niño. Estaban guardadas en una caja en el estudio, fotos que su padre había guardado, pero nunca había vuelto a mirar. Cuando Roberto se dio cuenta de que Sebastián lo había visto, cerró la caja rápidamente y cambió de tema. Pero ambos sabían lo que significaba ese momento. A pesar de su orgullo, a pesar de su ira, Roberto seguía siendo un padre que amaba a su hijo, incluso si no sabía cómo expresarlo. El bebé de Diego nació en primavera de 2024, un niño al que llamaron Mateo. Diego le envió a Sebastián una foto del bebé, su rostro diminuto y arrugado, sus ojos cerrados. «Se parece a ti cuando naciste», escribió Diego, adjuntando una foto vieja que había guardado todos estos años. Sebastián sintió una emoción profunda al ver esas dos imágenes lado a lado, una conexión entre pasado y presente, entre la familia que fue y la familia que era ahora. Sebastián tomó una decisión. Le pidió a Diego que considerara seriamente permitir que su madre conociera a Mateo. «No tiene que ser en Monterrey», le escribió. «Podemos ir a Playa del Carmen, solo mamá y yo. Papá no tiene que saber si no quieres. Pero dale esta oportunidad a mamá, Diego. Ella ha esperado tanto tiempo». Después de semanas de silencio, Diego finalmente aceptó. Establecieron condiciones estrictas. Sería una visita corta, en un lugar neutral, sin intentos de convencerlo de regresar. Sebastián estuvo de acuerdo con todo. Le contó a su madre, quien apenas podía creer lo que estaba escuchando. Por primera vez en 14 años iba a ver a su hijo. El encuentro se llevó a cabo en un pequeño parque cerca de la playa en Playa del Carmen. Luisa temblaba mientras esperaba, aferrada al brazo de Sebastián. Cuando Diego apareció caminando por el sendero, llevando a Mateo en un cargador de bebé, Luisa dejó escapar un sollozo.
Diego parecía tan nervioso como ella. Se acercaron lentamente el uno al otro. Por un momento simplemente se miraron, madre e hijo, separados por años de silencio, pero conectados por un amor que nunca había muerto. Luisa extendió sus brazos y Diego caminó hacia ella. Se abrazaron, y fue como si el tiempo se detuviera. Todas las palabras que habían quedado sin decir, todo el dolor y la pérdida, se condensaron en ese abrazo. «Lo siento, mamá», susurró Diego. «Siento mucho haberte hecho sufrir». Luisa sollozaba contra su hombro, incapaz de hablar. Cuando finalmente se separaron, ella miró a Mateo, durmiendo pacíficamente contra el pecho de su padre. Con dedos temblorosos, acarició la mejilla del bebé. «Es hermoso», dijo con voz quebrada. «Se parece a ti cuando eras bebé». Pasaron varias horas juntos en el parque. Diego le contó sobre su vida, sobre Laura, sobre el pequeño restaurante que ahora dirigía. Luisa escuchaba todo, haciendo preguntas ocasionales, atesorando cada detalle. Laura se unió a ellos después de un rato, nerviosa pero amable. Había conocido la historia de Diego y entendía la complejidad de la situación. «Gracias por cuidar de mi hijo», le dijo Luisa a Laura tomando sus manos. Laura sonrió con lágrimas en los ojos. «Él también ha cuidado de mí», respondió. «Somos una familia, y aunque las circunstancias son complicadas, estoy agradecida por cada día que tenemos juntos». Cuando llegó el momento de despedirse, Luisa abrazó a Diego una vez más. «No voy a pedirte que regreses», le dijo. «Veo que has encontrado tu lugar, que eres feliz. Eso es todo lo que una madre puede desear para su hijo. Pero por favor, no desaparezcas de nuevo. Déjame ser parte de la vida de Mateo, aunque sea de lejos». Diego prometió que lo haría, y esta vez Sebastián sintió que era una promesa que su hermano cumpliría. De regreso a Monterrey, Luisa le contó a Roberto sobre el encuentro. Sebastián esperaba que su padre reaccionara con enojo o indiferencia, pero en cambio, Roberto simplemente asintió. «¿Está bien?», preguntó finalmente. «¿Es feliz?». Luisa le aseguró que sí, que Diego había encontrado su camino. Roberto no dijo nada más, pero Sebastián notó que sus hombros parecían menos tensos, como si un peso que había cargado durante años finalmente se hubiera aliviado un poco. Los meses siguientes establecieron una nueva normalidad. Diego enviaba fotos de Mateo regularmente, videos de sus primeros intentos de gatear, de sus primeras sonrisas. Luisa las miraba una y otra vez, compartiéndolas con sus amigas, orgullosa de su nieto, aunque no pudiera verlo crecer día a día. Sebastián y Diego comenzaron a hablar más frecuentemente, reconstruyendo su relación como hermanos de una manera nueva. Una noche, durante una de sus conversaciones telefónicas, Diego le agradeció a Sebastián por haberlo encontrado, por no haberse rendido incluso cuando todo parecía perdido. «Sé que lo que hice fue egoísta», admitió Diego, «y no espero que nadie lo entienda completamente. Pero tú me diste la oportunidad de explicar, de reconectar en mis propios términos. Eso significa más de lo que puedes imaginar». Sebastián le contó sobre su propia vida, sobre Sofía y cómo estaba creciendo, sobre los desafíos de ser padre, de equilibrar las expectativas familiares con el deseo de criar a su hija de manera diferente. Diego escuchaba con atención, ofreciendo su perspectiva desde su experiencia única. «Rompe el ciclo», le dijo Diego. «Esa es nuestra responsabilidad como padres, aprender de los errores de nuestros padres y hacer mejor las cosas». En una ocasión especial, Diego accedió a una videollamada familiar. Fue breve y algo incómoda, especialmente cuando Roberto apareció en la pantalla. Padre e hijo se miraron a través de la distancia digital, años de palabras no dichas flotando entre ellos. «¿Te ves bien, hijo?», dijo finalmente Roberto, su voz más suave de lo que Sebastián la había escuchado en años. «Tú también, papá»,
respondió Diego. No era una reconciliación completa, pero era un comienzo. Ahora, en 2025, 15 años después de la desaparición original de Diego, la familia Morales ha aprendido a existir en esta nueva configuración. No es perfecta, no es lo que ninguno de ellos hubiera elegido, pero es real y está llena de un amor complicado y resiliente. Diego sigue siendo Daniel Ruiz en su vida diaria. Sigue viviendo en Playa del Carmen con Laura y Mateo, quien ahora es un niño de 1 año lleno de energía y curiosidad. Luisa viaja a Playa del Carmen 2 veces al año para visitar a su hijo y nieto. Son encuentros preciosos, llenos de abrazos y lágrimas felices. Roberto ha ido una vez, un viaje que requirió más coraje del que nunca admitirá. El encuentro entre padre e hijo fue tenso, pero significativo. No se dijeron todas las cosas que necesitaban decirse, pero se dijeron algunas, y eso fue suficiente por ahora. Sebastián ha llegado a un lugar de paz con respecto a la decisión de su hermano. Ha aprendido que las familias son complicadas, que el amor puede existir incluso cuando las personas están separadas, que a veces el acto más amoroso es dejar ir. Todavía hay días en que desearía que Diego hubiera encontrado otra manera, una manera que no hubiera causado tanto dolor. Pero también entiende que cada persona tiene que encontrar su propio camino hacia la felicidad, incluso si ese camino es difícil de entender para los demás. La historia de Diego Morales es una historia sobre identidad, sobre el peso de las expectativas familiares, sobre el coraje que se necesita para elegir la propia vida, incluso cuando esa elección lastima a las personas que amas. Es una historia sobre pérdida y recuperación, sobre cómo las familias pueden romperse y luego reconstruirse de maneras que nunca imaginaron. Marcela, quien eventualmente se enteró de que Diego estaba vivo a través de Sebastián, tuvo sus propios sentimientos encontrados sobre la situación. Hubo enojo, por supuesto, por haber sido dejada sin explicación, pero también hubo comprensión. Ella había visto los conflictos internos de Diego, había intuido que había algo más profundo que él no podía compartir. Eventualmente pudo perdonarlo, no porque lo que él hizo estuviera bien, sino porque entendió que a veces las personas toman decisiones desesperadas cuando se sienten atrapadas. Para Sofía, ahora de 8 años, su tío Diego es una figura casi mítica. Lo conoce a través de fotos y videollamadas ocasionales. Sebastián y Fernanda han sido cuidadosos en explicarle la situación de una manera apropiada para su edad, enseñándole sobre las complejidades de las relaciones familiares, sobre cómo el amor puede existir de muchas formas diferentes. La historia también ha tenido un impacto en cómo Sebastián cría a su hija. Está decidido a no repetir los patrones que vio en su propia familia. Escucha a Sofía, valida sus sentimientos, le da espacio para ser quien quiere ser. A veces, cuando está con ella, piensa en Diego y en cómo las cosas podrían haber sido diferentes si su familia hubiera operado de esta manera cuando ellos eran niños. Diego, por su parte, está criando a Mateo con la misma filosofía. Le habla sobre su familia en Monterrey, mostrándole fotos, contándole historias. Cuando Mateo sea mayor, Diego planea decirle toda la verdad sobre su pasado, sobre la decisión que tomó y por qué. Quiere que su hijo entienda que las decisiones difíciles a veces son necesarias, pero que también tienen consecuencias que deben ser reconocidas y enfrentadas. Laura ha sido fundamental en ayudar a Diego a navegar su relación con su familia de origen. Ella lo anima a mantener el contacto, a no cortar completamente los lazos que está reconstruyendo. Tu hijo merece conocer de dónde viene, le dice. Merece tener a sus abuelos en su vida, incluso si es complicado. Diego sabe que ella tiene razón. Hay momentos en que Diego se pregunta qué habría pasado si hubiera elegido diferente en 2010.
si hubiera buscado terapia, si hubiera intentado comunicarse mejor con su familia, si hubiera encontrado otra forma de liberarse del peso de las expectativas. Pero esas preguntas ya no lo atormentan como solían hacerlo. Ha aprendido a vivir con las consecuencias de sus decisiones, tanto las buenas como las malas. La relación entre Sebastián y Diego se ha convertido en algo único. No son los hermanos que fueron, ni pueden ser los hermanos que hubieran sido si los últimos 15 años no hubieran ocurrido. Son algo nuevo. Dos hombres que comparten sangre e historia, pero que han tenido que reaprender cómo relacionarse el uno con el otro. Es un proceso continuo, con avances y retrocesos, pero es real y está creciendo. Roberto, ahora con más de 70 años, ha comenzado a ablandarse. El tiempo y la posibilidad real de perder a su hijo para siempre lo han cambiado.